Queridos amigos, comenzamos hoy nuestro día con la palabra del Señor. Estamos en el tiempo ya de Cuaresma y por lo tanto es el tiempo de conversión, el tiempo de orientar nuestra vida. Hoy leemos del libro de Esther. Estamos en el capítulo 3, 6, luego 4, 11, 12, 14, 16, 23, 25. Dice: le pareció demasiado poco castigarlo a él solo, como le habían dicho a qué pueblo pertenecía Mardoqueo. Amán trató de exterminar al pueblo de Mardoqueo, a todos los judíos que había en el imperio de Asuero. Este es el problema. Entonces, el querer matar, el querer eliminar a todo un pueblo es el genocidio, ¿verdad? Propuesto aquí por Mardoqueo, el pueblo que pertenecía a Mardoqueo. En realidad es Amán el que trata de matar al pueblo de Mardoqueo. Y aquí sabemos que Esther es una de las que pertenece al pueblo judío, es decir, ella es la reina en ese momento. Pero después dice, informan a Mardoqueo lo que había dicho Esther, no sé si te quedas callada en este preciso momento, porque entonces le manda a decir, bueno, reina Esther, te dejó andar junto al rey, a tu esposo, y decirle que esta es la situación en la que nos encontramos. Y entonces ella se anima, ¿verdad? ¿Quién sabe si no has llegado a ser reina precisamente para una ocasión como esta? Este le hace pensar, ¿por qué sos reina siendo judía, siendo la más bella, has ganado el concurso y ahora estás con el rey? ¿Será que Dios entonces nos está escribiendo, como decimos, derecho en renglones torcidos, para que nos puedas salvar, para que nos puedas ayudar? Y ella justamente coloca en mis labios palabras armoniosas, le dice al Señor, cuando me encuentre delante del león, es decir, para pedirle al rey a ver si me va a hacer caso, cámbiale el corazón para que deteste al que nos combate y acabe con él y con sus partidarios. Líbranos de ellos con tu mano y ven a socorrerme, porque estoy sola y no tengo a nadie fuera de ti, Señor. Tú que lo conoces todo. Entonces, queridos hermanos, se dan cuenta qué importante que es lo que está sucediendo justamente aquí con la reina Esther. Y ella justamente después sabemos que enfrenta al león, digamos, y con esta fuerza y con el coraje de Dios puede salvar a su pueblo. Pidamos también esta gracia para nosotros, tomar coraje y podamos salvar, aunque sea uno de nuestros hermanos, sacar del pecado. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.